Doctora, para ir desmitificando algunas cosas de la comisión. ¿Usted considera que la comisión estuvo integrada por personas afines al expresidente Correa? No, para nada. De hecho, es público y notorio que yo, por ejemplo, no tengo ninguna afinidad con Correa, ni siquiera una afinidad, digamos, política con ninguno de los candidatos. En el caso de el comisionado Juan Carlos Solines, creo que también está claro a qué tendencia política él pertenece. Y por el otro lado, el doctor Javier Zavala, ¿no? Que tampoco, digamos, podríamos encasillarle en ese. Claro. Doctora Martínez, ¿a qué cree usted que se debe que, a pesar de que ha sido un trabajo con mucho detalle, una presentación de más de 220 páginas, haya tenido tan poco eco en los medios de comunicación tradicionales? No digo en otros como este. ¿A qué cree usted que se debe? Bueno, yo creo que es un poco la tendencia que también logramos identificar dentro del informe mismo, ¿no? En el informe hacemos algunos análisis respecto a cómo se manejaron las noticias a lo largo del paro nacional de octubre de 2019 y pudimos notar un sesgo en la información. Incluso pudimos confirmar censura, ¿no? Posibles casos de censura. Y algo que nos llamó muchísimo la atención es, por ejemplo, en medios escritos analizados, la temática tuvo mucho que ver en un porcentaje de al menos 55,6% relacionada a violencias de los manifestantes, ¿no? La violencia cometida por los manifestantes. En un segundo lugar, a pérdidas económicas, luego causas del paro y finalmente en 1,2% se trató temas de derechos humanos. Entonces, no me extraña, contestando su pregunta, Jimmy, que hoy se mantenga la misma tendencia, ¿no es cierto? Este trabajo igual lo hicimos en medios radiales, por ejemplo, y vimos que también en temas con mayor énfasis fueron las causas del paro, la violencia de los manifestantes, las pérdidas económicas, hechos no relacionados al paro y al último otra vez los derechos humanos. Frente a esa situación creo que no era de extrañarse que esto suceda también ahora. Sin embargo, a mí me parece muy importante que para generar un debate, digamos, rico, pero también bastante necesario, hoy como nos encontramos en esta situación complicada y para garantizar que los hechos de octubre no se repitan, sí se debería analizar, dar el tiempo de leerse, digamos, de que puedan leer el informe a la luz de los derechos humanos y del derecho internacional penal, que además son subsidiarios, ¿no es cierto?, a nuestro derecho interno. Yo sí pediría que sea con un enfoque de derechos, porque claro, si no lo hacemos así, seguramente vamos a seguir pensando y haciendo estos comentarios que me han llamado mucho la atención durante este tiempo, ¿no? Primero, poniendo énfasis en cosas que no son trascendentales o no son importantes, como el hecho de que quién acudió o no acudió, por ejemplo, a la entrega del informe, y no porque no sea importante que hayan acudido, sino porque en ningún momento se pretendía que sea un acto político, como se trató de evidenciarlo también. Entonces, creo que damos énfasis a nimiedades frente a hechos tan graves en donde nosotros podemos concluir, después de analizar, y un análisis fáctico además, que pudieron existir posibles hechos o presunciones de delitos de lesa humanidad. ¿Cuáles son esas violaciones a los derechos humanos que podrían configurar los delitos de lesa humanidad? Bueno, nosotros habíamos analizado algunos descriptores que pusimos también a consideración de forma didáctica, un poco para que se entienda a qué nos referimos, y son afectaciones psicológicas, ¿sí? En un 81%, digamos, que pueden ser probadas o analizadas. Todo esto sobre la base de los testimonios de las víctimas, ¿no? Y sobre todo el análisis que nosotros pudimos llegar a realizar. Entendiendo además que el artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal señala que los delitos de lesa humanidad son delitos que son cometidos por parte de un ataque generalizado o sistemático. En nuestro caso analizamos que bien puede ser generalizado, es decir, es un tema cuantitativo relacionado al número de víctimas y a la reiteración que se da durante estos ataques.
dirigido a la población civil, que es imprescindible que este factor se dé, y por parte del Estado o organizaciones políticas o quienes hacen sus veces o fungen, ¿no? Como servidores públicos en representación del Estado. Y ahí hay algunos delitos, ¿no es cierto?, que van desde violación sexual, que pueden ser privaciones ilegales o arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nosotros como comisión establecimos que existió vulneración de derechos, y me refiero a lesiones oculares, 20 casos, violencia sexual, 3 casos, violencia al derecho a la libertad personal, 38, violaciones al derecho a la integridad personal, 123, atentado contra el derecho a la vida, lo que puede constituir ejecuciones extrajudiciales fallidas, 22, y ejecuciones extrajudiciales, 6 casos. Todo esto nos hace pensar que debe investigar, nosotros no tenemos esa facultad, pero se debe realizar una investigación penal a efectos de determinar si es que de verdad existió un ataque generalizado por parte de las fuerzas del orden a la población civil de manera reiterada y con conocimiento de dicho ataque. ¿Qué quiero decir con esto último? Que es bastante importante, es que quienes actuaron como autores directos o mediatos tenían algún nivel de conocimiento del ataque, por un lado. Pero por otro, hay que analizar también la responsabilidad del superior en eventuales delitos de lesa humanidad. Es decir, que pueden significar una simple omisión, ¿sí?, el quebrantamiento de una norma imperativa que les exigía la normal supervisión y vigilancia de estos actos por parte de sus subordinados, o más grave aún, el hecho de no haber actuado en el marco de sus competencias como autoridades que eran para evitar, controlar o reprimir actos criminales de sus inferiores. Claro. Eso es algo que se tendría que analizar a la luz, como le comentaba, del derecho internacional penal y del derecho internacional de los derechos humanos. Doctora Martínez, en este marco, ¿quiénes son, según el informe, si acaso ustedes los han identificado, ¿no?, los presuntos responsables de toda esta serie de anomalías que se acercan a delitos de lesa humanidad, pero que son, de hecho, como ustedes lo han detectado, violaciones a los derechos humanos? Nosotros no ponemos un nombre en específico y no lo hacemos porque efectivamente la investigación penal debe dar con este análisis y con esos nombres. Sin embargo, conocemos con claridad todos nosotros, y hay una parte del informe en que efectivamente se analiza algunos temas. Por ejemplo, las declaraciones hechas por autoridades como la ministra de Gobierno, el ministro de Defensa, incluso el presidente de la República. Cuando, por ejemplo, dentro de este análisis de los ataques generalizados, vemos cómo se ataca, valga la redundancia, a las zonas consideradas de paz dentro de las universidades. Y ahí hay ciertas declaraciones por parte de las autoridades en donde tratan de diluir este problema o incluso justificarlo el momento en que se dice que son zonas de abastecimiento. Entonces, nuestro análisis va más allá o sea, no poniendo nombres específicos, pero sí haciendo un análisis fáctico que podría servir de base a la Fiscalía a efectos de tener más claridad por dónde examinar estos posibles vulneraciones de derechos. Doctora Cibel, qué gusto tenerla de vuelta en el programa. Estoy un poco anonadada e indignada porque estábamos leyendo el informe, pero no había recaído en el tema de lo de violencia sexual, que es muy grave porque siempre, y usted lo informaba, que en los medios de comunicación se manifestaba la agresión por parte de los manifestantes, pero nunca se tocó el tema realmente del uso de la fuerza por parte de la institución, en este caso la policía. En el informe Jimmy también que estoy leyendo hay 3 denuncias de abuso sexual en donde a periodistas y estudiantes afirman que fueron desnudados delante de otras personas, desnudados por la policía, y algunas relataban que fueron sacudidos, etcétera. Es terrible lo que estamos viendo aquí y es muy grave, y a lo que voy es, tomando en cuenta sus palabras, doctora, en su momento no se tomó en cuenta y hubo mucho sesgo periodístico al informar sobre las protestas de octubre, y al día de hoy creo y me atrevo a decir que este programa es el único que le ha dado espacio ya en varias ocasiones a hablar del informe. ¿Usted considera que aún hoy, teniendo en cuenta que por parte de ustedes
los que hicieron el informe, no hay ningún sesgo aún hoy en la prensa, sigue habiendo sesgo para hablar de lo que pasó en octubre. Yo creo que sí, y es lamentable porque no vamos a alcanzar una reconciliación nacional si todos, desde nuestro espacio, ¿no? Desde nuestros espacios y la posibilidad de tratar este tema con total objetividad, no lo hacemos y nos negamos a hacer ciertos análisis puntuales. Así como usted refiere, Alondra, que existieron 3 personas en el contexto del paro que fueron víctimas de violencia sexual, y nos referimos a todo tipo de acto lesivo de contenido sexual, ¿no es cierto? Fueron tocados en sus partes íntimas, es decir, hay un registro de estos temas. En efecto, también hay que reconocer que mujeres policías sufrieron violencia sexual por parte de los manifestantes. Pero ahí también tenemos que hacer una disquisición muy importante que creo que la ciudadanía, en pro de avanzar en temas de derechos, recordemos que el Estado ecuatoriano es un Estado de derechos y de justicia social, lo que quiere decir que nuestros derechos están por encima de cualquier cosa, ¿sí? Entonces no es tan trivial el hecho de que hoy por hoy este informe, ¿sí?, tenga que ser acogido por todos, de modo de garantizar que nunca más se vuelvan a vulnerar derechos de nosotros, ¿no?, de quienes habitamos en el Ecuador. Entonces, le decía, hay delitos comunes. Nosotros no tuvimos el mandato de analizar delitos comunes, que son aquellos cometidos por cualquier ciudadano, cualquier persona en particular, actos reñidos contra la ley, que deben ser investigados. Por supuesto que sí, nadie lo niega. Pero nosotros lo que nos centramos es analizar aquellas vulneraciones de derechos cometidos por agentes estatales en un uso excesivo de la fuerza. Y es ahí cuando encontramos estas vulneraciones. Entonces, cuando se tacha de que el informe tiene sesgos de todo tipo, yo les invitaría nuevamente a leer este informe, porque ahí van a encontrar que, por ejemplo, nosotros comentamos que existieron 55 posibles delitos, ¿no?, de agresores o cuyos agresores fueron personas civiles. Y también solicitamos a la Fiscalía que judicialice esos casos sobre la base del debido proceso. Entonces, no es que estamos teniendo una visión sesgada, única, negando que existieron delitos comunes, ¿sí? Pero también es importante analizar que estos delitos comunes, la Fiscalía actuó con bastante prolijidad e incluso inició ya investigaciones frente a estos temas. No así con lo relacionado a delitos en donde se vulneraron derechos y fueron, y estamos diciendo pueden ser delitos de lesa humanidad, en donde no se han hecho investigaciones, en donde las víctimas de estos delitos no han podido ver o tener justicia y reparación. Que es Doctora, la última pregunta precisamente con eso, ¿qué hacemos después, o las personas que estuvieron involucradas, qué hacen después con este informe? ¿Cuál es la siguiente instancia? ¿Pueden también hacer sus denuncias? ¿Fiscalía qué debe hacer? ¿Cuál es el propósito de hacer este informe? Además también de ver qué fue lo que sucedió en octubre. El primer propósito era efectivamente llegar lo más posible a la verdad, y creo que nos hemos acercado bastante, entendiendo que hemos tenido limitaciones y que no todos decidieron, los testimonios fueron voluntarios, ¿no? Pero recibimos 519 testimonios, 249 corresponden a delitos, vulneración de derechos. ¿Qué hacer con este informe? Efectivamente, el defensor del pueblo ha dicho se va a encargar de que las entidades correspondientes puedan hacer lo suyo y cumplir y tomar en consideración nuestras recomendaciones, las conclusiones del contenido mismo del informe. Importantísimo que el Estado pueda, ¿no es cierto?, si usted quiere levantar o remover todos los obstáculos de jure y de facto para poder garantizar que estas violaciones a los derechos humanos sean investigadas y, de acuerdo al debido proceso, se obtenga justicia y reparación. Ahora, no vamos a lograr nada si primero la sociedad no está consciente de que esto es una situación grave y que, por lo tanto, lo que pasó, más bien en octubre, puede volver a repetirse si es que no actuamos sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación, porque no puede existir reconciliación nacional si no logramos que estas víctimas, ¿no?, puedan obtener esta justicia. Pero por otro lado también hace falta voluntad política, y es ahí cuando consideramos, creo, y hablo quizá en general por la sociedad, qué importante es que aquellos, candidatos a la presidencia tengan un enfoque de derechos humanos. Porque sin enfoque de derechos humanos,
Y si es que seguimos justificando la violencia y equiparando delitos comunes a vulneraciones de derechos en donde el Estado tiene toda la responsabilidad, seguramente no vamos a avanzar en mejorar nuestra sociedad y recomponer este tejido social. Por supuesto, y un gran papel también de los que hacemos comunicación, procurar dar a conocer este tipo de informes tan importantes, porque ¿sabe qué, doctora Martínez? Los periodistas decimos que lo que no se comunica no existe. Es por eso es que consideramos que es fundamental este trabajo de abrirles las puertas para que puedan comentar y dar a conocer los pormenores de este informe, que para nosotros es muy valioso. Que tenga usted un buen día, doctora Martínez. Muy amable, ¿eh? Mil gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenos días.